Buen día, mis hermanitos y hermanitas. Vamos a hacer un recordatorio acerca de ese miércoles de Semana Santa. Ese miércoles en el cual se aproximaba ya la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y esta lectura que nos da la Biblia la tenemos en el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 6 al versículo 16, porque nuestra pequeña meditación lleva por título Un descanso merecido y un complot en progreso. Así que acompáñenme con una pequeña oración. Padre, primero que nada, Señor, gracias porque nos permites estar aquí haciendo un recordatorio de aquella semana última, Señor, que anduviste aquí en la tierra. Te damos las gracias, Señor, porque ahora nos permites ir conociéndote más y más. Padre, permite que esta palabra llegue hasta lo más íntimo de nuestras entrañas, que nosotros podamos entender ese sacrificio que hiciste por todos nosotros. Permítenos estar alertas y atentos. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanitos, así que la lectura de este Evangelio, San Mateo, del versículo 6, capítulo 26, versículo 6 al 16, dice así. Lleva por título Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y los siguientes versículos del 14 al 16, ahí viene, lleva por título Judas prepara su traición. La palabra dice así. Mateo capítulo 26, versículo 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pues bien, tenemos primeramente con que Jesús llega a Betania. Betania era como un lugar de refugio, un lugar de descanso para Jesús. Pues ahí estaban algunos de sus amigos.
Pero vamos a ver cómo es que llega Jesús. ¿Cómo andaba Jesús? Pues Jesús había viajado, predicando, enseñando, y andaba en varias partes, no cesaba de trabajar, y sin duda, pues esto era agotador físicamente. No olvidemos que también Jesús tenía sed, hambre, cansancio, dolor, lo mismo que todos nosotros padecemos. Y también no olvidemos que estaba experimentando una gran angustia emocional, porque él ya sabía que se acercaba su crucifixión. Estaba consciente de su próximo sufrimiento. Y eso, pues claro, añadía una carga demasiado pesada para él emocionalmente. Y es razonable suponer que estaba física y emocionalmente agotado, cansado, debido a las actividades y a la proximidad de su crucifixión. Hay dos hechos históricos aquí, de la cual acabamos de hacer la lectura. La unción en Betania y la traición de Judas. Por un lado, este evento, ¿dónde ocurre? En la casa de Simón el leproso. Dice la Escritura que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Eso quiere decir que Jesús se encuentra con aquellos marginados de la sociedad. No le importaba juntarse, tener amistades con personas que estaban marginadas. Así que estaba en ese hogar de Simón el leproso. Y por otro lado, en el versículo 7, dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume. Bueno, pues esta mujer hizo acto de romper el frasco de perfume, muy valioso, simboliza una entrega total de adoración. Aunque no se identifica en este Evangelio de San Mateo, y menos en este versículo, en el Evangelio de San Juan, Juan nos lo explica un poco más detalladamente. Veamos, no lo busquen, apunten la cita. El capítulo 12, versículos 2 y 3. La palabra del Señor dice así: y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Así que entonces aquí identificamos a esta mujer como la hermana de Lázaro. Y ya sabemos quién era, porque Mateo no nos lo especifica. Ahora, veamos qué significa el perfume, porque esta mujer dice que entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Este perfume era de alto costo. Al parecer, era el salario de un año de una persona de aquel tiempo. Probablemente era nardo puro, traído de la India,
y representaba un sacrificio significativo. Esto apunta al valor de Jesús como el Mesías y también la disposición de la mujer de ofrecer lo más preciado en honor a Él. Este acto ejemplifica el amor y la devoción desinteresados de María. Ahora, en el versículo 8 y 9, dice la palabra que al ver esto, los discípulos se enojaron. Mateo 26, 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron. Entonces, se supone que ellos cuestionaron la acción y sugiriendo que el dinero del perfume se podía haber vendido para utilizarlo en los pobres, porque había muchos pobres. Aunque esta preocupación parece legítima, Jesús señala que la adoración y el reconocimiento de su sacrificio inminente son prioritarios en un momento único. Pero Juan nos detalla un poco más acerca de esta crítica, porque aquí dice que todos los discípulos empezaron a criticar, pero Juan, en el capítulo 12, del versículo 4 al 6, dice así: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Nos damos cuenta que no eran todos, sino era uno en particular, y ese era Judas, el traicionero, era ladrón, porque ya como hemos leído, pues sacaba dinero de la bolsa, pues era el contador, el tesorero. Entonces ese hombre era Judas. Ahora, en los versículos del 10 al 13, Jesús interpreta este acto de la mujer como una unción anticipada de su cuerpo para la sepultura. Jesús ya sabía. Y entonces esto viene a embonar, viene a acomodarse para que esta mujer unja a Jesús. Y este versículo subraya la conciencia de Jesús de su inminente muerte. La profecía de Jesús sobre la memoria perpetua del acto de la mujer destaca la importancia de reconocer y honrar a aquellos que muestran devoción a Él, ya que dice en el último versículo, dice que de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hasta nuestros días, ahora sabemos que María enjugó con sus cabellos los pies de Jesús. Ahora veamos del versículo 14 al 16, la traición. Veamos el papel de Judas. Judas, pues es movido por la codicia o una influencia satánica, porque se acerca a los líderes religiosos para conspirar contra Jesús. Y su acción cumple la profecía de Zacarías 11, versículo 12 y 13, sobre las 30 piezas de plata. Y este era el precio de un esclavo
según nos lo dice Éxodo 21:32. Así que en el contexto de estos versículos, del capítulo mismo 26, pero del 1 al 5, nos habla acerca de un complot. Lleva por título el capítulo 26. Entonces, dice, complot para matar a Jesús. Así que, ¿qué es un complot? Esa pregunta viene a nuestra mente, ¿no? Porque decimos, ¿cómo Jesús, siendo un hombre tan bueno, tenía enemigos tan grandes, tan malvados? Y aquí nos dice que un complot es una conspiración donde dos o más personas se unen contra otro. Pero una visión más amplia nos la da el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículos 47 y 48, que dice así. No lo busquen si gustan apuntar la cita. Entonces, los principales sacerdotes y fariseos se reunieron en concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por un pueblo y no que toda la nación perezca. No. Qué malvados. Estaban celosos de Jesús, tenían miedo, ya que Jesús se conducía con sabiduría. Ahora, veamos que todos estos sacerdotes y fariseos estaban preocupados, pues, por las repercusiones políticas y sociales de los milagros de Jesús, específicamente después de la resurrección de Lázaro, ya que temían que la gente comenzara a creer en él como el Mesías, y lo cual, pues, les iba a quitar votos, los desestabilizaba en su poder religioso y político. Además, estaban preocupados ya que los romanos podían interpretar esto como un movimiento de rebelión, lo que podría llevar a una represión y podía poner en riesgo la nación y su posición de liderazgo. Estos cabecillas tenían temor de Jesús, tenían miedo. Y eran los líderes religiosos. Ahora, los hechos y las enseñanzas de Jesús desafiaban la autoridad religiosa como el equilibrio político de su tiempo por varias razones. Él cuestionaba la autoridad religiosa. Jesús denunciaba abiertamente la hipocresía y la práctica corrupta de todos esos líderes religiosos, como los fariseos, los saduceos. Y esto, pues, les debilitaba su legitimidad. Esa legitimidad que según ellos tenían frente al pueblo, ya que muchas personas empezaban a considerar a Jesús como un maestro con mayor autoridad moral y espiritual. Ahora, Jesús atraía grandes multitudes. Los milagros y las enseñanzas de Jesús atraían a muchas personas, lo que lo convertía en una figura central para las masas.
Y este creciente apoyo popular ponía en peligro la influencia que los sacerdotes y fariseos ejercían sobre el pueblo. ¿Tenían miedo? Claro que sí tenían miedo a una reacción romana, porque cualquier movimiento popular o figura con seguidores masivos, pues era visto como una posible amenaza de rebelión. Y los líderes religiosos temían que los romanos intervinieran militarmente, destruyendo no solo su autoridad, sino también la autonomía limitada que Judea todavía conservaba. En resumen, Jesús representaba una amenaza, tanto para el control ideológico de los líderes religiosos como para el equilibrio público que estos mantenían con las autoridades romanas. Aquí tenemos este contraste temático. Y este segmento, esta porción de la Biblia, contrasta la devoción sacrificial de la mujer con la traición egoísta de Judas. Uno reconoce la verdadera identidad de Jesús, mientras que el otro lo rechaza por ganancia personal. Aquí vemos el contraste entre el amor y la avaricia, la lucha entre la devoción y la traición. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras prioridades y también nuestras lealtades. Viene la pregunta: ¿estamos más inclinados hacia el servicio desinteresado o hacia intereses egoístas? Debemos reflexionar en esto. Oremos. Padre, gracias. Gracias por permitirnos escuchar estas palabras. Gracias, Señor, porque ahora necesitamos ver cuáles son nuestras prioridades. Necesitamos, Señor, inclinarnos hacia ese servicio desinteresado y no buscar nuestros intereses egoístas. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú mandas. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.